¿Quién es el Dios que me salvó? ¿Quién es este Dios quien me ama? Te pregunto, mis hermanos, ¿lo conoces? El rey David, en su salmo, dijo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. David dijo: Dios alto es, no lo puedo comprender. Dios es un espíritu, es infinito. Dios es eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Ahora surge la pregunta: ¿cómo puedo yo, un simple hombre mortal, encontrar y buscar al inmortal? Necesitamos a Cristo Jesús, el único, el que lo puede revelar. ¿Conoces a Dios? Hoy, iglesia, culminamos con nuestra serie Los atributos de Dios, las características de Dios o las perfecciones de Dios. Comenzamos esta serie en mayo y ya básicamente es septiembre, 4 meses que estuvimos viendo quién es Dios en su esencia. Hemos aprendido muchas cosas de quién es este Dios, el que nos ama, quién es este Dios, el que nos salvó. Y espero, mis hermanos, que a través de aprender más de Dios, no solo tu mente ha sido fructificada, sino que tu corazón haya crecido en confianza en el Señor. Cristo Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero Él dijo: confiad en mí. Nosotros no podemos confiar en aquel que no conocemos. Pero si conocemos quién es Él en su totalidad, podemos confiar en Él en cualquier circunstancia. Y ese es el propósito, era el propósito de esta serie. Y hoy, mis hermanos, vamos a concluir esta serie con un mensaje más. Y el mensaje de hoy tiene de tema la gracia de Dios. Digan conmigo: la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios, como veremos en este mensaje, se manifiesta de una forma física y visible. La gracia de Dios, mis hermanos, recordemos que Dios es el Dios invisible. Él es espíritu. Pero Él hace que su gracia se manifieste hacia la creación, hacia la humanidad, de una forma física, de una forma tangible, de una forma que tú y yo podemos ver. Y Él lo hace de diferentes maneras. Y hoy veremos, mis hermanos, también cuál debería ser nuestra reacción o nuestra respuesta a esa gracia que Él ha derramado sobre nosotros. Dios es tan bueno y Él derrama gracia sobre toda la humanidad. Hoy veremos 3 formas distintas en la cual la gracia de Dios se manifiesta sobre la humanidad. Y también veremos cuál debería ser nuestra reacción a ser recipientes de esa gracia. La gracia de Dios se ha mostrado visiblemente a todas las personas de todas las edades, de todas partes del mundo. Dios es bueno con todos. Dios no solo es bueno con el de habla hispano, sino Él, mis hermanos, extiende su gracia a toda persona, sin importar cuál es su trasfondo, sin importar qué lenguaje es, qué color es. La gracia de Dios Dios no hace acepción de personas. Él ha derramado su gracia a todo el mundo. ¿Qué es gracia, mis hermanos? ¿Qué es gracia? ¿Qué significa gracia? Gracia, mis hermanos, es el acto en donde alguien extiende y ejerce bondad inmerecida sobre alguien más. Me recuerdo una vez que Joshua por usarte como ejemplo. Mi hijo Joshua, él había fallado un poco en sus calificaciones.
Sin embargo, todo el tiempo me había dicho que estoy haciendo mis tareas, estoy haciendo esto, estoy haciendo eso. No te preocupes, papá, que tengo as y todo está bien. Pero sale el reporte y pues era todo lo contrario, ¿verdad? Y en ese momento, pues como padre, ¿verdad? Uno se enoja, se enfurece y le dejé saber cuánto me sentía, pero porque él es mi hijo, porque yo lo amo, le extendí gracia. Ese día le dije, vení, vamos a hacer esto juntos. Y ayudamos a hacer su tarea y hasta incluso después de regañarlo le dije, mira, vamos a agarrar algo de comer. Vamos a agarrar una hamburguesa, venimos, regresamos, hacemos lo que podamos y vamos a tratar de pasar la clase juntos. Y él me vio y empezó a llorar. Me dijo, papá, ¿por qué me estás ayudando? Me dijo, papá, ¿por qué tú me deberías dejar aquí a fallar, pero no me estás dejando fallar? Yo le dije, porque yo te amo y no quiero verte fallar. Y yo le dije, mi hijo, esto es lo que se llama gracia. Gracia, mis hermanos, es el acto en donde alguien extiende y ejerce bondad inmerecida sobre alguien más. Gracia es cuando alguien da amor, extiende compasión y bendice a alguien que no se lo merece. El diccionario Holman dice que gracia es el amor y el favor inmerecido recibido por otro. Ahora, mis hermanos, no solo estamos hablando de gracia, sino la gracia de Dios. Si tú y yo extendemos gracia, si tú y yo extendemos amor y bondad sobre personas que no se lo merecen, tú y yo siendo pecadores, tú y yo siendo personas que fallan al diario, ¿cuánto más grande es la gracia de Dios? Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando del acto en donde Dios, no un humano, en donde Dios extiende y ejerce su bondad inmerecida sobre la creación y la humanidad. La gracia de Dios, mis hermanos, es el acto en donde Dios, en su infinito e incalculable amor, otorga una innumerable cantidad de bendiciones sobre hombres inmerecidos como tú y yo. Tú y yo no merecemos nada del Dios Altísimo. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo fallamos a Dios. Dios es un Dios santo. Dios no debería hacer nada por nosotros, sino por amor infinito. La palabra dice, con amor eterno te he amado, por lo cual te he prolongado misericordia. Dios, mis hermanos, su gracia es incalculable y Él extiende un amor, bendiciones sobre nosotros, la humanidad, de una forma inmerecida. Tú y yo no merecemos nada de Dios. Sin embargo, Él es tan bueno, tan bondadoso, rico en misericordia, dice la palabra de Dios, que Él nos bendice de tal manera. La gracia de Dios, mis hermanos, es tan vasta, es tan enorme, que si tú y yo estudiáramos cada aspecto de la gracia de Dios, el sermón de hoy no terminaría. El sermón de hoy sería tan largo y tan extenso que nunca terminaríamos al entender las infinitas gracias del Señor. Pero hoy, mis hermanos, estaremos viendo tres aspectos, tres categorías de la gracia de Dios, comenzando con lo que teólogos por siglos han llamado la gracia común de Dios. Digan conmigo, la gracia común de Dios. ¿Qué es la gracia común de Dios? La gracia común de Dios, mis hermanos, también conocido como la gracia proveedora de Dios, es el acto bondadoso en donde Dios extiende sobre cada persona en este mundo, sin acepción de nadie, donde Dios extiende
sobre cada persona en este mundo lo necesario para vivir. Esta gracia, mis hermanos, esta gracia común afecta y bendice a todas las personas, ya sea si sean salvos o no, si creen en Dios o no, si son justos o no, no importa, Dios como quiera los bendice. Dios no solo bendice, mis hermanos, a aquellos que creen en Él, sino también Dios es tan bueno que bendice a aquellos que lo rechazan a Él. Dios es tan bueno. Dios extiende gracia y bendición sobre aquellos que lo siguen y también sobre aquellos que no lo quieren seguir. Dios extiende gracia común sobre aquellos que alaban su nombre santo, pero también extiende bondad sobre aquellos que blasfeman su nombre santo. Dios bendice, Dios es clemente, Dios es merced, Dios es dulce con toda persona. Pero ¿en qué manera? Vayan conmigo a Mateo capítulo 5. ¿En qué manera es Dios clemente y dulce con toda la humanidad, sin importar si lo siguen o no? Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 45 al 46. Cuando lo tengan, digan amén. Comencemos del versículo 44. ¿Lo tienen? Miren lo que dijo Cristo Jesús. Cristo dijo, pero yo os digo, amad a vuestros ¿qué? Enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y ¿qué? Buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dios, mis hermanos, le estaba diciendo a sus discípulos que Él amaba y hacía salir su sol y su lluvia sobre toda la humanidad, sin importar si fuesen justos o injustos. El sol es necesario para vivir. Sin el sol, tú y yo en un instante quedaríamos completamente congelados como hielo. Sería el mundo un lugar que nadie podría habitar, porque el sol fue diseñado para mantener un balance y un lugar en la cual tú y yo podemos vivir y morar. Muchas veces damos el sol como algo asegurado, como algo cotidiano, como que es algo normal. Pero ¿quién creó esa gran estrella? Lo creó Dios. Dicen que el sol es, ya no me acuerdo cuántas veces, pero cientos de veces más grande que el planeta Tierra. El sol, mis hermanos, es un milagro de Dios y Él lo ha dado para la humanidad, para tú y yo gozar de ello. La lluvia es necesaria para vivir. Dicen que el hombre no puede vivir más de 3 días sin beber agua. La agua es esencial para la vida del humano. No es una opción, es esencial. Sin estas dos cosas, el hombre dejaría de existir. Estas dos cosas son provisiones y bendiciones que Dios derrama sobre toda persona, sin importar si esas personas aman a Dios o no. Dios es tan bueno. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 35, acerca de la gracia común de Dios. Lucas 6, 35, ¿lo tienen? Aleluya. Dice: amad pues a vuestros ¿qué? Enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada,
y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y ¿qué? Malos. Dios es bueno con los ingratos y con los malos. Miren lo que dice Hechos 17. Hechos 17, versículo 24. Aleluya. ¿Lo tienen? Miren lo que dice Hechos 17, versículo 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el quien da, ¿qué dice ahí? A todos que vida y aliento y todas las que las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Por qué hace Dios todo esto? Versículo 27, ¿para que qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28, porque en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Noten esto, mis hermanos. Dios es el que nos da a nosotros vida. Dios es el que nos da el aliento de vida. Dios nos da el aire que respiramos y todo lo que tenemos. Dice, toda cosa proviene de Dios. ¿Tienes tú un teléfono? ¿Quién te lo dio? Tú quizás dirás, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa. Es cierto, pero ¿de dónde proviene todo el material que se hace de la propia creación? ¿Quién hizo la creación? ¿Quién le dio al hombre la inteligencia para crear tales cosas? Si tú tienes un teléfono, es por gracia de Dios. Si tú tienes un carro, es por la gracia de Dios. Si tú tienes una bicicleta, es por gracia de Dios. Si tienes zapatos, si tienes vestimenta, si tienes un cónyuge, si tienes empleo, si tienes salud, si tienes hijos, si tienes casa, si tienes vehículo, si tienes fuerza, si tienes el pan del día, el agua que bebemos. Si tú tienes, mis hermanos, comida, tienes pan, eres bendecido por Dios. Es por la gracia de Dios que tú estás aquí respirando. ¿Quién es el que da este aire? ¿Quién es el que lo creó para que tú puedas vivir y respirar? Cristo Jesús. La palabra dice que todo fue creado por medio de Cristo Jesús. Si tú estás aquí, es por la gracia común de Dios. En Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios somos. Todo fue creado para Él y en Él. Un hombre que se llama Gail Dornbos dijo que todo lo bueno y todo lo bello tiene su origen en Dios por gracia. Ahora, ¿por qué es que Dios hace esto? ¿Por qué es que Dios bendice a toda la humanidad? ¿Por qué es que Dios le da aire, comida, sustento a todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios hace que su sol y su lluvia salga sobre el justo y el injusto? Sobre los que siguen a Cristo y los que no siguen a Cristo. ¿Por qué es que Dios hace todo esto? A pesar de que Él es tan bueno, a pesar de que Él sea tan misericordioso, Él lo hace con el propósito que tú y yo veamos hacia arriba. Cuando tú recibes algo, tienes algo, cualquier bendición, eso debería hacerte a ti ver hacia arriba. Porque todo proviene de Dios. Todas estas gracias que acabamos de mencionar
deberían movernos a alzar la mirada hacia los cielos y reconocer la existencia y la realidad del Creador. Todo lo que tú tienes, mis hermanos, no es para perderte, sino para que tú alces los ojos y la mirada hacia arriba y reconozcas que Dios te ha bendecido. Todo proviene de Dios. Dios, mis hermanos, hace esto para que tú y yo podamos ver que Él es la fuente de todas estas bendiciones. Dios es el que te lo ha dado a ti todo, mis hermanos. Pero el hombre, mis hermanos, en su maldad no ve hacia arriba. El hombre en su maldad no quiere reconocer a Dios. El hombre en su maldad dice: Dios no existe. El hombre en su maldad no quiere reconocer la existencia y la realidad de Dios. Muchos jóvenes hoy en día no quieren creer en Dios por la ciencia y todas estas cosas. Lee la palabra, joven, y te darás cuenta que Dios es vivo y real. Ve el cielo y te darás cuenta que eso no puede salir de la nada, sino que Dios, un Dios sumamente sabio y inteligente, lo creó todo con propósito y orden. ¿Cómo podemos creer que eso salió de una explosión y se creó con tanta perfección? Eso es imposible. Dios hace esto para que en algún día ningún hombre, ninguna mujer diga o tenga la excusa que Dios nunca hizo nada por ti. Hermanos, en aquel día, cuando estemos ante el tribunal, ante el juicio de Dios, ni una sola persona, ningún hombre, ninguna mujer le podrá decir a Dios: Dios, tú nunca hiciste nada por mí. ¿Cuántas veces ha hecho Dios salir el sol sobre ti? ¿Cuántas veces te ha permitido ver la lluvia? ¿Cuántas veces te ha dado el pan del día? ¿Acaso no cada quien aquí ha comido todos los días? Nunca nos ha faltado nada. Tan siquiera hay arroz y frijoles. Nada nos ha faltado. Yo sé que quizás queremos más cosas, pero no nos hace falta nada, porque Dios es tan bueno y tan bondadoso. La gracia común de Dios, la bondad de Dios sobre toda la humanidad. En aquel día ninguna persona podrá decir que Dios nunca les mostró ninguna gracia. Si tú has visto el sol, Dios te ha mostrado gracias. Si tú has sido concebido, fue por milagro de Dios que Él lo permitió, pues la palabra dice que en el vientre de tu madre fuiste formado. Todo es por Dios. En aquel día nadie podrá decir que Dios nunca les extendió gracia, misericordia, dulzura, bondad, clemencia, compasión, favor o bendición. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros aquí en la tierra. ¿Qué debería causarte eso? ¿Cuál debería ser tu reacción a eso? Ver hacia arriba y decir: bueno eres tú, oh Dios. Gracias a ti, oh Dios. La palabra dice: dar gracias en todo momento. En todo momento. En las buenas y en las malas. En abundancia, en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Dios es bueno siempre. Pero repito y digo, muchas personas son recipientes de la gracia común de Dios, pero en vez de alzar sus ojos hacia arriba y reconocer al Creador, lo rechazan y lo desprecian. Caín recibió esta gracia común. Dios le extendió gracia a Caín, pero él decidió rechazar y desobedecer al Creador. No seas un Caín. Canaán recibió gracia común por 400 años. Recibió gracia común por 400 años de parte de Dios.
Eso debería haberlos conmovidos, los hubiera llevado al arrepentimiento. Sin embargo, ellos siguieron en su desobediencia y en sus abominaciones, por lo cual Dios los destruyó. Todas las grandes naciones e imperios, las naciones grandes como los egipcios, los imperios, los babilonios, persas, griegos, romanos, todas las grandes naciones e imperios fueron receptores de la gracia común de Dios. Todas esas naciones recibieron lluvia. Todas esas naciones recibieron el sol, comida, vestimenta, refugio, vida, aliento. Sin embargo, ellos no miraron hacia arriba y en vez de adorar al Creador, adoraron la creación, como dice Romanos capítulo 1, por lo cual perecieron. Dios, mis hermanos, extiende su gracia común a todos. Aleluya. Pero déjame decirte que esa gracia común no te puede salvar. Esta gracia común que Dios derrama sobre la humanidad no te puede redimir. Este favor que Dios derrama sobre la humanidad, su gracia común, no es salvífico. No te puede renovar, no te puede salvar, no puede perdonar tus pecados. Esta gracia común, tan buena que sea, no nos puede salvar del pecado. Dios es bueno con todos, sean justos o injustos, pero, digan conmigo, pero, Él es especial y excepcionalmente bueno con aquellos que reconocen su necesidad del Salvador. Hay muchas gracias, muchos actos de gracia de Dios hacia la humanidad, como ya hemos visto, pero hay una gracia especial que supera todas las demás. Punto número 2, digan conmigo, la gracia especial de Dios. La gracia especial de Dios. El sol es por gracia, la lluvia es por gracia, el sustento es por gracia. Pero hay una gracia más especial. Hay una gracia excepcional. Hay una gracia que supera todo lo demás que Dios te podría haber dado. ¿Qué es esa gracia? Vayan conmigo a Juan capítulo 1. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Cuál es la gracia especial de Dios? Hay una gracia común, pero hay una gracia especial. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Es Cristo Jesús. Y Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, ¿y qué? Y gracia, ¿sobre qué? Gracia. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Esta palabra nos dice que la gracia especial, la bondad más grande que Dios ha dado hacia la humanidad, a la humanidad, es su único Hijo unigénito, Cristo Jesús. Él es la gracia especial de Dios. Jesucristo, mis hermanos, es la gracia especial del Padre para con la humanidad. Tú y yo no merecemos nada de Dios. Tú y yo no merecemos, por ser pecadores, no merecemos comida. No merecemos ropa de Dios, no merecemos refugio de Dios, no merecemos familia de Dios, no merecemos nada de eso. Sin embargo, Dios nos da eso y mucho más, nos da su propio Hijo, Cristo Jesús. Él nos dio a su Hijo, mis hermanos. Dios en su gracia especial, a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, nos redime, nos renueva, Dios nos salva y Él luego mora en nosotros.
Qué gracia especial de parte de Dios. Tú y yo no merecemos nada, sin embargo nos da a todos mucho, y si no fuese más, nos da a su propio Hijo, para que a través de Él tengamos salvación y el perdón de nuestros pecados. Y a través de Cristo, nuestra pena, nuestra condenación ser pagada por su muerte, y tú y yo andar en nueva vida, en libertad, en gozo, en la paz de Cristo Jesús. Qué bueno es Dios para con nosotros. Mis hermanos, por la gracia especial de Dios, por Cristo, tú y yo no hemos recibido el juicio que merecíamos. Tú y yo merecíamos estar muertos. Tú y yo deberíamos estar aislados de Dios para siempre, pues Él es santo. Tú y yo deberíamos de morar en un lugar que se llama infierno, el infierno para una eternidad. Pero Él te ama tanto y su gracia es tan grande, y aunque no te lo mereces, Él te lo da a ti por amor. Esta gracia especial de Dios es distinta a la gracia común de Dios. La gracia común de Dios, mis hermanos, es inclusivo. Es para todos, el justo y el injusto. Pero la gracia especial de Dios, que es Cristo, es exclusiva. Solo para aquellos que se arrepienten de sus pecados, se vuelven de sus caminos malignos y creen en Jesucristo. Tú no tienes que hacer nada para recibir la gracia común de Dios. Dios la da a todos por igual. Pero para recibir la gracia especial de Dios, tienes que creer en Cristo Jesús. Tienes que reconocer tu pecado, tu necesidad del Salvador, y creer en Él. Y cuando tú crees en Cristo, Él te otorga, te bendice con su gracia especial, que es Cristo Jesús, y vida eterna en Cristo para siempre. Aleluya. Tú y yo no podemos hacer nada para obtener esta gracia especial. Es un regalo exclusivo de Dios para aquellos que creen en su Hijo. Miren lo que dice Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 7. Efesios 2, 7 dice así. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes, ¿qué dice ahí? Riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vayan conmigo a Hechos 15. Hechos 15, 11. Miren lo que dice Hechos 15, 11. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Salvos de igual modo que ellos. ¿Cuál es la gracia especial de Dios? Es Cristo Jesús. ¿Cómo lo puedes recibir? A través de la fe en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Todos aquí somos pecadores. La Biblia dice que no hay nadie justo. Reconoce que eres pecador. Ríndele tu vida a Cristo. Sométete ante Él. Cree en Él y tendrás vida eterna, dice la palabra del Señor. Y tendrás muchas más gracias que vendrán a tu camino. Y ahora, mis hermanos, quiero dar un último punto para ya concluir este mensaje y esta serie, y es punto número 3, la gracia santificadora de Dios. Digan conmigo: la gracia santificadora de Dios. Hablamos de la gracia común, que es para todos, la gracia especial, que es Cristo, para aquel que cree, pero también hay otra gracia que se llama la gracia santificadora de Dios. Hermanos, del mismo modo en que la gracia común tiene un propósito
Dios derrama bendición sobre toda la humanidad para que ellos vean hacia arriba y reconozcan a Cristo. Esa debería ser la reacción. Las bendiciones deberían de conducirnos, conmovernos hacia Cristo. De la misma manera, la gracia especial que es Cristo debería de llevarnos y conmovernos hacia la santidad de Cristo. Dios bendice al mundo para que lo reconozcan a Él, pero ya recibiendo a Cristo, ahora debería eso llevarte hacia la santidad en Dios. Hermanos, si tú y yo hemos verdaderamente recibido la gracia especial de Dios, esa misma gracia nos llevará adelante en Dios. Las bendiciones de Dios no son para alejarte de Dios, sino para llevarte a Cristo. Ya teniendo a Cristo es para que camines más en Cristo, no para caminar hacia atrás. Es como dice el canto, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Israel había sido liberado de Faraón, pero no para volver atrás, sino para irse hacia un mejor lugar, un mejor país que fluía leche y miel. Pero ¿qué querían ellos? Regresar atrás. Regresar a la esclavitud. Regresar a la servidumbre y opresión. Si tú estás en Cristo, no es para regresar atrás, sino para seguir a Cristo en santidad. A seguir a Cristo hacia un lugar celestial, seguir a Cristo hacia un país eterno, la cual la palabra llama el paraíso, los cielos, la gloria. Sin embargo, muchos quieren regresar atrás. Mis hermanos, esa misma gracia especial de Cristo nos debería llevarnos adelante en Dios. Y con cada paso que caminas más y más hacia Dios, ser transformado más y más a la imagen santa del Hijo Cristo Jesús. Vayan conmigo a Romanos 6. Miren lo que dice Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Aleluya. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dijo: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? Vida nueva. La gracia especial de Dios, Cristo Jesús vino para darte una vida nueva, no para que andes en las mismas. ¿Se pueden imaginar un hombre, un criminal que fue a la cárcel por matar a alguien, por robar algo, un asesino, y alguien paga su precio para que él no tenga que ir allí y pagar el resto de sus vidas? Alguien da el precio, alguien paga la pena por él y él queda libre. Qué insensato sería él, ingrato y malo sería para regresar otra vez a robar y a matar. El creyente que pone su vida en Cristo y recibe tanta misericordia y bondad y amor y regresa a hacer lo mismo, es como aquel criminal que saliendo de la cárcel se va a robar una vez más. Si en realidad hemos sido recipientes de la gracia de Dios, caminaremos juntos con Dios cada día de nuestras vidas sin mirar atrás. Pablo dijo: una cosa hago, olvidándome lo que quedó atrás y me extiendo hacia la meta que es Cristo, me extiendo
para alcanzar todo a lo cual Dios me ha salvado. Tenemos que seguir a Cristo, mis hermanos. Amén. La gracia de Dios la gracia común de Dios nos bendice, la gracia especial de Dios nos salva y la gracia santificadora de Dios nos transforma. Miren lo que dice Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Este versículo es un versículo muy especial porque de este verso sacamos el nombre de la iglesia. Iglesia Gracia de Dios. Tito 2:11. Miren lo que dice. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A qué dice? A todos los hombres. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Pero el pasaje no termina allí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero continúa, el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda ¿qué? Iniquidad y ¿qué? Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con autoridad, nadie te menosprecia. Dios no nos salvó solo para salvarnos. Nos salvó para que después de haber salvado nuestras vidas, la luz de Cristo alumbre de una forma palpitable, tangible y visible a través de buenas obras. Dios nos salvó, mis hermanos, para purificar nuestros corazones, para redimirnos de toda iniquidad y que tú y yo seamos celosos por buenas obras. Para eso Dios nos salvó, no para quedarnos iguales, no para ser los mismos. Hay muchos matrimonios aquí que siguen los mismos. Hay mucha gente que sigue enojándose y en pleitos y no quieren dejar su orgullo. Hay personas que no quieren dejar de robar. Hay personas que no quieren dejar de codiciar lo que tiene su prójimo. Hay personas aquí que en vez de estar agradecidos con el Señor, no están conformes en Cristo. Su satisfacción no está en Cristo, por lo cual andan buscando satisfacción en otros lugares. Mis hermanos, la gracia de Dios vino hacia tu vida. Dios por gracia te salvó para hacerte una criatura nueva en Cristo Jesús, para darte una plenitud de gozo y de paz, no como la da el mundo, sino como Dios la da sobrenaturalmente. Pablo en verdad estaba gozando de la gracia de Dios. Su gozo no estaba en cosas o en una persona, sino que su gozo estaba en Cristo Jesús. Tú puedes perder tu casa, tú puedes perder tu carro, alguien se puede morir. Y si tu gozo y tu esperanza está en esa persona, créeme que al momento que tu carro se destruye o alguien que tú más amas muere, tu gozo seguirá junto con tal cosa o persona. Pero Cristo nunca se va a ningún lado, pase lo que pase. Así que si tu gozo está en Cristo, tú puedes estar gozoso en cualquier momento, en cualquier ocasión, ya sea en bendición o en aflicción, en prosperidad o en persecución. Tú puedes estar gozoso en Cristo. Eso es lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas. Nos transforma, nos hace nuevos, hace que la luz de Cristo brille a través de nosotros.
Dios no nos salvó de nuestros pecados, mis hermanos. No nos hizo libre de la condenación y el infierno para nosotros regresar a las mismas. La persona, mis hermanos, que dice estar en la gracia del Señor, pero vive como que si no está en la gracia, a lo mejor nunca recibió la gracia especial de Dios. Mis hermanos, miren lo que dice Judas capítulo 4, y con este versículo voy a concluir. Judas, antes de Apocalipsis, Judas, versículo 4. Aleluya. Judas, versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, ¿para qué? Para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vivir en la gracia santificadora de Dios es seguirlo a Él. Dios nos llamó, mis hermanos, a ser un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para concluir esta serie, mis hermanos, y este sermón, la gracia común, todo lo que tú tienes, debería de hacerte mirar hacia arriba y reconocer que hay un Dios vivo. Después de reconocerlo, es de arrepentirte y creer en Cristo y recibir su gracia especial. Después de recibir su gracia especial, recibir su gracia santificadora y ser transformado. Y luego, cuando Dios decida, tú recibir su gracia glorificadora, en la cual tú estarás en la plena gloria de Dios para siempre. Vamos a orar, mis hermanos, que el Señor los bendiga, y le damos gracias a Dios por esta serie. Que el Señor sea glorificado y que la honra y gloria sea para Dios para siempre. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta palabra.